¿Cuáles son sus reflexiones al cierre del diseño de los afrodescendientes y cuáles son los principales desafíos que aún permanecen para nuestra región? Bueno, sin duda alguna el camino hacia el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes es un camino largo. En este decenio hemos avanzado sustantivamente, se ha avanzado en el reconocimiento de los afrodescendientes como sujeto colectivo de derecho internacional considerado en su sentido más amplio, aunque aún se requiere que esto sea incorporado en la arquitectura jurídica internacional, pero ya en los planos nacionales se han dado pasos positivos. Se ha avanzado en la adopción de leyes de cuotas, leyes de igualdad de oportunidades de los afrodescendientes en muchos países. Bueno, aquí mismo en el Uruguay existe una ley de cuotas que sin duda alguna requerirá mayores esfuerzos en su proceso de implementación en Brasil, en Colombia, en materia de participación, de representación política de los afrodescendientes, la conciencia colectiva global en torno a los desafíos que existen en materia de afrodescendientes también ha avanzado positivamente, particularmente después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, que significó como una suerte de punto de inflexión. Hoy muchos más reconocen que la situación actual del déficit de ciudadanía que acusan los afrodescendientes está íntimamente ligada a la trata transatlántica y la esclavización. Ya hoy son muchos más las personas que reconocen que el mundo es cada vez más pequeño y que nadie, absolutamente nadie, es inmune al racismo y a la desigualdad. ¿Cómo ha sido su experiencia en el proceso de instalación del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de Naciones Unidas y cuáles son los principales desafíos en cuanto a la sostenibilidad de ese espacio? Bueno, el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes es hoy por hoy la principal plataforma de la Organización de las Naciones Unidas para avanzar en el camino hacia el reconocimiento, la justicia, el desarrollo de los afrodescendientes, para avanzar en el camino hacia la justicia reparadora, la justicia climática y la justicia digital, incluidos los asuntos relacionados con la inteligencia artificial en relación con los afrodescendientes. Es la instancia orientada para amplificar las voces de las y los afrodescendientes. Está integrada por 10 expertas y expertos a nivel global que representamos a todas las regiones del mundo. Hay 3 del continente africano, uno que representa el grupo asiático, 2 del CARICOM, incluida nuestra presidenta, señora June Summer de Santa Lucía, la embajadora Summer, la ex vicepresidenta de Costa Rica, C. Campbell y suscritos estamos en representación de Sudamérica, y hay un académico de los Estados Unidos. El foro se ha reunido ya en 3 ocasiones, ha sido un espacio muy potente con la participación de entre 800 y 1000 personas, líderes y lideresas de todas las partes del mundo, gobiernos, organizaciones de sociedad civil, del sistema de las Naciones Unidas, y en esas 3 sesiones ha reflexionado en torno a los desafíos y las posibilidades para abordar las cuestiones de los afrodescendientes. Entre otras cuestiones, el foro ha concluido que sin la justicia reparadora en favor de los afrodescendientes, los desafíos que tenemos en materia de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible en su integridad es absolutamente imposible. Digamos que la piedra angular para la justicia en favor de los afrodescendientes y con sus impactos globales es justamente la justicia reparadora, y está avanzando en contribuir a una arquitectura en esa dirección. El foro está haciendo motor, impulso con miras a una declaración internacional que compendie todos los derechos de los afrodescendientes, que fije, digamos, y que interprete tanto las metas aspiracionales en relación con los afrodescendientes a nivel global. En cuanto a la sostenibilidad del foro, hacia adelante como espacio, bueno, en el tercer foro hubo una clara voluntad de incorporar mayor participación de la sociedad civil, por ejemplo. ¿Usted cuál diría que son los principales objetivos o las principales metas a corto plazo? Una de ellas es mejorar la calidad del diálogo, ¿sí?, para garantizar la sostenibilidad del foro, porque han sido sesiones muy potentes, pero el foro tiene que asegurarse, de un lado, que sus conclusiones, sus recomendaciones, el foro y los gobiernos, porque recuerda que influyen las delegaciones de los estados, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas y otras partes interesadas. Tenemos que asegurarnos de que las conclusiones, las recomendaciones que se deriven de este escenario puedan llevarse a la práctica, puedan materializarse. Entonces, el seguimiento, el acompañamiento y la acción efectiva para que se traduzcan en decisiones concretas es un desafío, y hacia allá estamos caminando, ¿sí?, de un lado. Y de otro lado, como señalaba, la calidad del diálogo, ¿sí?
El foro no puede ser, digamos, una suerte de muro de las lamentaciones, simplemente, claro, necesitamos que ahí se diagnostique la realidad de los afrodescendientes, que se muestre también sus potencialidades, sus contribuciones, por ejemplo, a la sostenibilidad a nivel climática, que se ponga en evidencia, como se ha estado ocurriendo, que la presencia, la intersección que existe entre pueblos afrodescendientes, territorios afrodescendientes, por ejemplo, en América Latina, y puertos, que esto es clave para la cadena de suministro, digamos, nuestras contribuciones, por ejemplo, que en el ámbito de la biodiversidad, que los afrodescendientes tenemos un potencial importante en nuestros territorios, es decir, que no se mire solo los asuntos de los afrodescendientes desde la vulnerabilidad, sino también de nuestras potencialidades. Digamos, todos esos ejercicios están confluyendo, estas reflexiones están confluyendo en el interior del foro, pero necesitamos que la calidad del diálogo mejore en términos de que se puedan tener sesiones a niveles regionales preparatorias, que los jóvenes se articulen y que no lleguen 200 jóvenes al foro con el deseo legítimo de intervenir, sino que previamente se hayan concertado en sus redes de organizaciones a nivel de las regionales, por ejemplo, y que lleguen con posiciones unificadas a los jóvenes, las mujeres, distintos sectores, que a nivel de los estados, los grupos, los caucus de los estados, por ejemplo, el GRULA, que es el Grupo de Países Latinoamericanos y Caribe, puedan sentarse previamente y que puedan consensuar posiciones antes de llegar al foro, para que podamos tener la posibilidad de que el espacio no termine agotándose por intervenciones que puedan ser en un momento dado, puedan dispersarse los mensajes, para que los mensajes lleguen mucho más consolidados, mucho más concertantes, mejorar la calidad del diálogo, tener capítulos regionales del foro que sean espacio para la construcción de posiciones previas, para preparación de las sesiones del foro. Creo yo que es una de las tareas que hay que afrontar. En el conversatorio de la mañana usted mencionó algunos aciertos y avances en cuanto a las reparaciones históricas para las personas y las poblaciones afrodescendientes. ¿Cuáles dirían que son los principales desafíos en esta área hacia el futuro? Sí, bueno, en primer lugar, la cuestión de la reparación es un asunto crucial para la superación del déficit de ciudadanía que acusan los pueblos afrodescendientes. Hoy hay cierta conciencia de que fuimos víctimas de la trata transatlántica, de la esclavización, y que continuamos siendo de sus consecuencias. Necesitamos consolidar ese entendimiento en primer lugar. Y entre los desafíos está la necesidad de que se pueda, digamos, revisar ciertas narrativas en las que los beneficiarios de la trata transatlántica y la esclavización se han venido escudando para dar un paso al frente. Pese a que, hay que reconocer, hay avances importantes. Quizás antes de hablar de los desafíos quisiera hablar de los avances. En primer lugar, un avance importante tiene que ver con que los países del Caribe, el CARICOM, decidieron adoptar una posición común y un plan de 10 puntos, un decálogo sobre reparaciones que ha venido dando sus frutos. Eso es muy positivo a nivel de los estados. En segundo lugar, y más recientemente, la Unión Africana decidió igualmente adoptar una posición común en materia de reparaciones. El año 2025 es el año de las reparaciones para africanos y afrodescendientes en la Unión Africana, por ejemplo, y esos son puntos importantes. A nivel regresando acá a la región, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la CELAC, ha incorporado el tema en su diálogo político con Europa, como se puso en evidencia en la más reciente reunión bilateral entre Unión Europea y CELAC, países de Estados de América Latina y Caribe. Es decir, el tema está en la agenda pública de manera creciente, en la agenda internacional. Se está debatiendo en diferentes instancias de las Naciones Unidas. Hay países como, digamos, Países Bajos, que ha dado un paso al frente y ha pedido perdón, ha reconocido su rol en la trata transatlántica y la esclavización, y ha pedido perdón y ha mostrado su disposición de reparar. Se han creado comisiones en materia de reparación en algunos países europeos para avanzar en torno a la reparación espiritual. Entonces, la reparación espiritual, la reparación moral, la reparación material hoy está en las agendas internacionales y está desarrollando en las agendas nacionales, en los campos educativos. Muchas universidades, por ejemplo, en los Estados Unidos, han reconocido que se beneficiaron de la trata transatlántica y la esclavización. La Universidad de Harvard, por ejemplo, adoptó un programa de $100 millones para reparar. La Universidad de Georgetown reconoció que alrededor de 272 personas estuvieron esclavizadas, digamos, que beneficiaron la economía de la universidad, y ha dicho, bueno,
quiero reparar a estas familias, o la Universidad de Glasgow en Inglaterra, que también reconoció haberse beneficiado de la trata transatlántica y la esclavización, para mencionar apenas algunas. El estado de California recientemente adoptó un programa de 110 puntos en materia de reparaciones. El tema está avanzando positivamente. En términos de desafíos, que son evidentemente enormes y están pendientes, entre ellos hay que destacar que falta todavía consolidar una narrativa que permita que haya un mayor reconocimiento de que el sistema económico que tenemos hoy tiene sus basamentos en la trata transatlántica y la esclavización, que el capitalismo a nivel global está soportado en gran medida en la trata transatlántica y la esclavización. Solo así se puede reconocer, por ejemplo, que países como Haití, que afrontan una crisis enorme, digamos, tiene que ver con la obligación que le impusieron de pagar por la osadía, entre comillas, de haberse independizado, que hasta 1947 estuvo pagándole, por ejemplo, a Francia, a Alemania y a Estados Unidos bancos de estos países por justamente haberse independizado y haberse liberado de la trata transatlántica y la esclavización. Necesitamos profundizar en una narrativa que permita revertir esta idea que tienen beneficiarios de la trata, en el sentido de que, digamos, en su momento la esclavitud o la esclavización era legal, jurídicamente estaba, es decir, es inmoral, y que hoy, digamos, alguien se atreva, un país, una sociedad, se atrevan a escudarse en que una institución tan oprobiosa era legal en su momento y que por consecuencia pues hoy no se puede hablar de reparaciones porque pues por esa consideración. También es muy importante revertir esa percepción en cuanto a que o esa argumentación según la cual las generaciones actuales no tienen por qué responder por lo que hicieron sus antepasados. Se están beneficiando, tienen sus fortunas que derivaron de la trata transatlántica y la esclavización, pero quieren hacer una suerte de ruptura intergeneracional. Para unos efectos sí es positivo, pero para otros efectos no, por la trata transatlántica y la esclavización. Por ejemplo, España, que se niega incluso a hablar del tema de la esclavización, pero Colombia en el año 2015 identificó el galeón San José, un barco que llevaba una riqueza que se estima en cerca de 20.000 millones de dólares, y España, que dice que no puede responder por los hechos del pasado, sí sale a reclamarle a Colombia que allí iban más de 350 de sus nacionales, y bueno, que eso es la propiedad, es decir, quiere los activos pero no quiere hablar de los pasivos. Eso es una doble moral, necesitamos avanzar en esa dirección. Otros tratan de desviar la discusión centrándola en que la demanda de reparación de los afrodescendientes es por un cheque, digamos, acá, que se le emita un cheque a cada individuo, es decir, cuando en realidad estamos hablando de reparación moral, reparación espiritual y reparación material, que se puede expresar de distintas maneras. Comulgo con el secretario general de las Naciones Unidas, que dice que al final el problema radica en que los beneficiarios de la trata transatlántica y la esclavización no han tenido ni la voluntad política ni el coraje moral para responder por sus responsabilidades, valga la redundancia. De manera que eso hace parte de los desafíos, y claro, también necesitamos consolidar el proceso de unificación de las voces de las víctimas, que los requerimientos en materia de reparación pues sean cada vez digamos más unívocos, y en esa dirección creo que estamos avanzando. Durante el conversatorio de la mañana se presentó una experiencia de reparación histórica aquí en la ciudad de Montevideo, y esa experiencia cobra una relevancia particular en el momento en que se celebran los 300 años de la ciudad, con todos los acontecimientos y conmemoraciones que se realizan. ¿Qué elementos le parece a usted de esta experiencia que se podrían aprovechar por parte de ciudades de la región de América Latina y el Caribe para avanzar en reparaciones? Bueno, lo que está haciendo Uruguay, ese camino hacia la reparación de estas comunidades que fueron desarraigadas de su territorio en un contexto urbano, es un hecho emblemático que creo que es importante que se le dé trascendencia no solo a nivel nacional, sino
a nivel internacional, porque justamente en muchos otros contextos los afrodescendientes en distintos países han sido víctimas de esta circunstancia que no es simplemente, digamos, por condiciones sociales, sino que ha estado atada a la cuestión del racismo y la discriminación racial, digamos, las acciones en contra de un grupo concreto determinado, asociado, digamos, a su contexto histórico. Entonces, que el proceso de recuperación, de retorno a mi barrio, ¿sí? Tenga como trasfondo la dimensión reparatoria, es un elemento de la mayor importancia, porque se pueden adoptar muchas políticas sociales de reasentamiento de unas comunidades como algo social, pero si ese elemento, como en este caso, tiene como trasfondo la dimensión reparatoria que está asociada a los hechos del pasado, que está asociada al trato que históricamente, digamos, venía recibiendo un grupo social determinado como las comunidades afrodescendientes que habitaban estos barrios aquí en Montevideo, la connotación es distinta. Constato, por ejemplo, que en Brasil están dando pasos en esa dirección, la pequeña África, en Río de Janeiro, la recuperación de esos territorios donde llegaban, ¿sí? Las personas esclavizadas, las zonas portuarias, y que están haciendo de estos lugares museos, sitios de peregrinación, digamos, histórica, van en la dirección correcta, de manera que me parece muy emblemático lo que está pasando aquí en Montevideo y ojalá que muchas otras ciudades y países puedan dar un paso en esa dirección. Creo que hace parte de una corriente que está en movimiento que tiene que ver con la construcción de museos afrodescendientes, pero museos vivos afrodescendientes, digamos, es como una reconceptualización de los museos y seguramente al final pues terminaremos con una red que va a conducir a resultados muy positivos en materia de reconstrucción de la memoria colectiva de los afrodescendientes y ayudando al crecimiento de la conciencia colectiva a nivel de los países, la conciencia colectiva regional y global. En base a las experiencias y buenas prácticas de gobiernos locales en la materia de las reparaciones históricas a las poblaciones afrodescendientes, ¿qué particularidades encuentra usted en el abordaje desde los gobiernos locales de este tema? Bueno, se constata que quizás el proceso ha ido comenzando por abordar la cuestión de la educación, que eso es importante, la educación como un paso para romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Entonces, por ejemplo, en Brasil, a nivel de los gobiernos locales, adoptaron leyes de cuota para favorecer el acceso de los estudiantes afrodescendientes a la educación superior, lo propio en Colombia y en otros países. Digamos, fueron las autoridades locales que dieron ese primer paso que luego se trascendió a leyes a nivel federal, leyes a nivel nacional. Eso es muy importante. Quizás algunos, el gobierno local, administraciones locales, han empezado a adoptar políticas de diversidad para favorecer el acceso al empleo y que esto también tiene posibilidades de potenciarse en los planos nacionales. Seguramente ha habido más timidez en lo que concierne al sector privado. Se necesitan políticas de diversidad, estímulos a las empresas privadas, por ejemplo, que puedan tener beneficios en materia de licitaciones, en materia de contratación pública, si tienen políticas de diversidad a su interior. Eso, los gobiernos locales pueden avanzar mucho en esa dirección, dar ejemplo, digamos, motivar y generar un efecto llamado en los planos nacionales. Hacia allá creo que debemos apuntar. Un país como Brasil, con más del 50-55% de población afrodescendiente, la mujer afrodescendiente en Brasil en los cargos directivos de las empresas no alcanza a llegar a tener una representación del 2%, por ejemplo. Y la presencia en cualquiera de nuestros países, si llegamos a un banco, es difícil encontrar una persona negra, por ejemplo, en un cajero. Entonces se necesita que desde las administraciones locales se generen políticas orientadas a, sobre todo con estímulos para favorecer el acceso de los afrodescendientes, de las afrodescendientes en el sector privado. Y esto puede tener, insisto, repercusiones de orden nacional también. ¿Quiere agregar algo más?
¿no? Aprovechar la oportunidad para invitarlos a que vayan a la COP16, la conferencia sobre biodiversidad que va a tener lugar en Colombia desde el 21 de octubre al 1 de noviembre. Es una oportunidad para reconocer, para profundizar el reconocimiento del rol crítico, la importancia crítica que revisten las cuestiones de los afrodescendientes para el abordaje de muchos de los grandes retos globales, incluidos los que están asociados a la crisis climática. Un país como Uruguay, que recientemente tuvo una crisis hídrica, ¿sí? En este contexto global, tenemos que entender que estamos en una sociedad cada vez mucho más interdependiente. Recordemos la reciente pandemia del COVID-19. Hoy se reconoce que alrededor del 75% de las nuevas enfermedades infecciosas, incluido toda la familia de los coronavirus, tienen que ver con ese salto de animal al hombre, ¿sí? Y eso está asociado a la pérdida de biodiversidad, a la deforestación. Entonces, los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes tienen una importancia crítica en ese sentido. Tenemos que entender que esos son aspectos vitales. En la misma pandemia del COVID-19, ciudades como Nueva York, Lombardía y Wuhan tuvieron un exceso de muertes de alrededor de un 15%, que está asociado a temas relacionados con aspectos ambientales respiratorios y íntimamente ligado con el tema de la pérdida de biodiversidad, de la pérdida de deforestación. Entonces, una conciencia colectiva global que nos conduzca a esos efectos es importante. Un país como Panamá, que tiene su canal, el canal de Panamá, por el cual circula alrededor del 6% del comercio a nivel global y que en los últimos años ha tenido un descenso notable debido a la falta de agua para la navegabilidad de los barcos. No puede verlo esto aislado de la presencia de los afrodescendientes, porque si se mira esa interseccionalidad entre puertos y pueblos afrodescendientes, encontramos que hay una confluencia allí. Si se mira esa interseccionalidad entre afrodescendientes y conservación de la biodiversidad, conservación del medio ambiente, los territorios, hay una confluencia. Entonces, mirar esos aspectos es clave, es determinante. Que tengamos una comprensión global, de que fenómenos como la migración a gran escala y la instrumentalización política que se hace del fenómeno migratorio y que está generando tensiones y problemas a nivel global, y donde pueblos africanos y afrodescendientes están allí en el centro de esta población que se moviliza, finalmente termina afectándonos a todos, porque están utilizándolo desde el punto de vista político para tener réditos electorales en Europa y aquí mismo en América, y que a la postre pues a todos nos impactan, digamos, estos efectos. La promulgación del discurso del odio, ¿sí?, está fundamentado en razones de raza y etnia, en cuestiones de género, y evidentemente allí tenemos un lugar central. Entonces tenemos que considerar estos elementos, todos estos contextos de una manera integral, de modo que ese sería quizás mi último llamado de invitación. Bueno, muchas gracias, doctor Murillo, por su tiempo, por compartir su saber y sus experiencias, y le deseamos una feliz estadía lo que le resta en Montevideo. Gracias, Mauricio, y gracias al Grupo ADOC de Naciones Unidas y a la Intendencia de Montevideo por la oportunidad de estar aquí en este festival de lágrimas Ríos. De lágrimas ríos.